voz que no solo te habla de promesas, sino que te guía a vivirlas. Esto no es una religión, es una revelación. ¿Estás listo para dejar la escasez y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti? Únete a esta comunidad de fe. Cada gota de sangre de Jesús te dice: yo te amo. Y si tú has sido lavado por la sangre del Cordero y estás bajo la autoridad de la sangre del Cordero, cada gota de la sangre de Cristo que está en ti está ahí para decirle a un mundo: yo te amo. Búscanos en YouTube como Vida Abundante y permite que la palabra se haga viva en ti. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de la vida. Mis muy queridísimos amigos, mis muy estimados hijos, mis respetados compañeros ministeriales, gente de Dios, gente vencedora, gente que son cabeza y no cola, están arriba y nunca abajo. Como siempre les he dicho, para mí es una alegría y un gozo poder hacer estas meditaciones para vida abundante. Y hoy quiero compartir con ustedes que hay una fuerza de comando en tu boca para activar ángeles. No sé si tú tienes situaciones donde necesitas activar ángeles. Yo, por la larga vida que tengo y por la actividad ministerial tan intensa, yo no puedo ignorar los ángeles. Tampoco los voy a hacer que no se sientan cómodos conmigo. Yo quiero que los ángeles puedan estar conmigo, porque la Biblia dice: el ángel de Jehová acampa. La palabra acampa es que se queda contigo. Hace un campamento y dice que alrededor de los que le temen, pero no son inactivos, dice, y los defiende. Por lo tanto, yo te quiero hablar esta lección, esta meditación, que por cierto es de E.W. Kenyon. No voy a esconderla como si es mía, eso sería mentir. Los ángeles asignados a tu vida no necesitan a tu necesidad. O sea, no responden a tu necesidad. No responden a cuánto tiempo llevas sufriendo, no responden a la sinceridad de tus oraciones, no responden a la desesperación en tu voz, ni aún a la intensidad de tus súplicas, ni a las lágrimas que has derramado en la intimidad. Los ángeles responden a una sola cosa: la palabra de Dios, pronunciada a través de tus labios, y al instante en que esa verdad cala en tu espíritu, no solo en tu mente, no solo en tu teología, sino en tu espíritu, tu vida de oración cambia, tu confesión cambia, tu caminar diario cambia, y el reino invisible que te rodea comienza a responder de manera que jamás habías experimentado. Salmo 103, verso 20 dice: bendigan al Señor, ustedes sus ángeles poderosos que cumplen sus mandamientos, obedeciendo la voz de su palabra. 3 frases que lo contienen todo. Ángeles que se destacan por su fuerza. No son seres débiles, decorativos ni simbólicos. Son seres de poder extraordinario, asignados al servicio de los redimidos. Asignados a ti, quienes cumplen sus mandamientos. No son observadores pasivos, sino ejecutores activos de la voluntad divina. Los ángeles se mueven, actúan, van delante y detrás, organizan, protegen, proveen y abren puertas en el plano físico. Escucha la voz de su palabra, no el pensamiento de su palabra, no la creencia privada e interna en su palabra, no la esperanza silenciosa de que su palabra sea cierta. La voz, eso habla la palabra hablada, las escrituras declaradas, la confesión de fe que brota de una boca humana en consonancia con lo que Dios ha dicho. Y esto significa algo que la mayoría de los creyentes nunca han comprendido del todo. Cada vez que abres la boca y proclamas la palabra de Dios sobre tu vida, tu cuerpo, tu familia, tus finanzas, tu futuro, no solo hablas al vacío, estás dando órdenes a un reino invisible, habitado por seres de fuerza extraordinaria que esperan precisamente ese sonido para ponerse en acción. Hay fuerzas asignadas a tu vida en este preciso momento que nunca se han activado, no porque no estén disponibles, no porque Dios las haya retenido, no porque se haya cancelado la asignación o se haya revocado el nombramiento, sino porque aquello que las impulsa ha estado constantemente ausente de tu vida. No es más oración, no es ni más ayuno, no más consagración ni intensidad espiritual. Es la palabra hablada.
Tu boca no es un instrumento neutral, es el centro de mando del movimiento angelical, o la barrera que mantiene esos ángeles inmóviles. La diferencia entre ambas no radica en la calidad de tu fe, ni en la profundidad de tu devoción. La diferencia radica en si abres la boca y proclamas lo que Dios ha dicho en su santa palabra. Si le das voz a la palabra, si asumes su posición como heredero de la salvación y les ofreces a las fuerzas invisibles que rigen tu vida aquello que anhelan. El sonido de la palabra al salir de tu boca. De eso se trata esta enseñanza, no de teoría. No se trata de teología, se trata de la realidad práctica, cotidiana y transformadora de lo que sucede en el reino invisible. Cada vez que un creyente abre la boca y pronuncia la palabra, cuando termine esta enseñanza jamás volverás a hablar con descuido, jamás volverás a subestimar el poder de tu boca, porque los ángeles están ahí, siempre están ahí escuchando, pendientes, porque tus palabras se convierten en comando, en órdenes para ellos. A tu alrededor, seres de fuerza extraordinaria esperan la orden del centro de mando. Ahora te mostraré exactamente cómo funciona eso. Empecemos con el versículo que establece toda la misión. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servir a los que son herederos de la salvación? Servir para, no servir a. No ser ministro en, para ellos, en su nombre, a su servicio. Los ángeles no son representantes de Dios, enviados a observar a los herederos de la salvación desde una distancia respetuosa. Son enviados, desplegados, comisionados y desplegados activamente para trabajar en favor de cada creyente renacido, para prepararles el camino, eliminar los obstáculos, organizar encuentros, abrir puertas, brindar protección y llevar a cabo en el plano físico lo que la palabra de Dios ha establecido en el plano legal. Los herederos de la salvación, para quienes son enviados, no son una categoría especial de creyentes súper espirituales. Son todas las personas que han nacido de nuevo, es decir, tú. Ahora mismo, hoy, la cuestión no es si los ángeles están asignados a tu vida. Lo son. La cuestión es si les has estado dando lo que necesitan para avanzar. Antes de profundizar, quiero mencionar algo que está estrechamente relacionado con todo lo que estamos tratando hoy. Actualmente, aleluya, estamos elaborando un plan de lectura bíblica de 90 días para esta comunidad. Es algo que él estaba haciendo. Bien, eso nosotros no lo estamos haciendo, así que yo sigo con la lección. La palabra que hay en tu espíritu es la que sale de tu boca. Y la que sale de tu boca activa el reino invisible. Por lo tanto, si quieres que tu confesión tenga autoridad, necesitas que tu ser interior esté impregnado de las Escrituras. Los ángeles son asignados, pero deben ser activados. Su presencia alrededor del creyente es constante. Salmo 34, verso 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Acampan tiempo presente, continuo, se quedan, rodean, permanecen. Pero permanecer no es lo mismo que moverse. Rodear no es lo mismo que actuar. Y el movimiento, la acción, la ejecución de la tarea, eso es lo que libera la palabra hablada. Daniel 10 es uno de los pasajes más reveladores de toda la Biblia sobre cómo funciona realmente el movimiento angelical. El ángel que se le apareció a Daniel dijo: desde el primer día que te propusiste comprender, tus palabras fueron oídas y he venido por tus palabras. No he venido por tu necesidad. No he venido porque tu situación fuera desesperada. No he venido porque hayas orado lo suficiente o ayunado con suficiente rigor. He venido por tus palabras, las palabras que Daniel pronunció en oración, alineadas con las palabras de Dios, dichas con fe, declaradas desde la oposición de un hombre de pacto, pusieron en marcha la acción angelical desde el primer día en que fueron pronunciadas, no después de los 21 días de guerra, sino desde el primer día. En el instante en que Daniel abrió la boca y habló, el ángel fue enviado. Y este principio no pertenece solo a Daniel, pertenece a todo heredero de la salvación que se encuentre en la misma posición de pacto. Ahora bien, esta es la dimensión de esta verdad que la mayoría de los creyentes nunca han comprendido. Y explica por qué el enemigo ataca tu confesión con más ahínco que casi cualquier otra cosa en tu vida. Tus palabras importan no solo en el plano terrenal, sino también en el plano espiritual.
Cada palabra que pronuncias activa o silencia las fuerzas angelicales asignadas a tu vida. Cada confesión que haces abre o cierra la puerta a la ayuda sobrenatural. Cada vez que abres la boca y declaras lo que Dios ha dicho: yo soy la justicia de Dios en Cristo. Por su llaga fui sanado. Mi Dios suplirá todo lo que necesito. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No te estás animando a ti mismo, sino que estás dando órdenes a un reino habitado por seres de fuerza extraordinaria que esperan ese sonido para ejecutar su misión en tu nombre. Y es precisamente por eso que el ataque más constante, implacable y estratégicamente importante del enemigo no va dirigido contra tu cuerpo, tus finanzas y aún tus circunstancias. Va dirigido contra tu boca, va dirigido contra tu confesión. Porque el enemigo comprende algo que la mayoría de los creyentes jamás ha captado. Tu boca es el centro de mando del movimiento angelical. Si logras mantenerte en silencio, mantendrás quietos, inactivos a los ángeles. Si logras que hables con miedo en lugar de con fe, no solo afecta tu estado emocional, sino que redirige las fuerzas que actuaban a tu favor. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, lo dijo Salomón. No se trata de muerte y vida. No se trata de muerte y vida bajo el poder de tus circunstancias. Se trata del poder de la lengua. La lengua determina qué ámbito tiene acceso a tu experiencia diaria. Las palabras de fe pronunciadas con constancia crean una atmósfera propicia para que las fuerzas angelicales cumplan sus misiones. Las palabras de miedo, duda y derrota pronunciadas con constancia crean una atmósfera en la que el enemigo opera con mínima resistencia. Y el creyente que nunca conecta estas dos realidades, que nunca comprende que su conversación diaria activa o silencia la ayuda angelical, pasará toda su vida cristiana preguntándose por qué el cielo parece indiferente mientras su propia boca se cierra constantemente la puerta que le pide a Dios que abra. Tu boca no es pasiva, es el instrumento espiritual más poderoso que posees y es hora de que empieces a usarla como tal. Ahora bien, permítanme llevar esta verdad a un terreno práctico específico al que la mayoría de los maestros nunca llegan, porque el principio de que la palabra hablada activa el movimiento angelical no es solo una doctrina en la que creer, sino una práctica que se debe vivir. Y vivirla requiere comprender exactamente qué significa hablar con el reino invisible, de manera específica, deliberada y con autoridad. Kenyon describió un momento específico de su propio ministerio en el que necesitaba provisión financiera y en lugar de orar a Dios y pedir ayuda, hizo algo que a la mayoría de los creyentes nunca se les ha enseñado a hacer. Dijo: en el nombre de Jesús, espíritus ministradores, vayan y hagan que llegue ese dinero. 7 palabras dirigidas al reino invisible, no una oración a Dios, sino una orden a los espíritus ministradores dada en el nombre que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y la provisión llegó, no una sola vez, sino de forma constante a lo largo de su ministerio. No le rogó a Dios por lo que ya estaba estipulado en el pacto. Habló con los espíritus ministradores, activó la asistencia angelical con su boca, y la provisión llegó porque la palabra fue pronunciada, porque se usó el nombre, porque se ejerció la autoridad. Ahora bien, es aquí donde la mayoría de los creyentes tienen una duda teológica. Preguntan: ¿podemos hablar con los ángeles? ¿No se supone que solo debemos orar a Dios? Y la distinción es crucial. No se ora a los ángeles, no se adora a los ángeles, no busques su consejo ni su dirección, sino que háblales como los siervos que son, indicándoles en el nombre de Jesús que ejecuten las tareas que el cielo y la Santa Biblia ya les ha encomendado en tu favor. Así como un comandante no suplica a los soldados bajo su mando, sino que da órdenes, el creyente que conoce su posición en Cristo habla a las fuerzas angélicas con la autoridad que dicha posición conlleva. Por cierto, con mucho respeto y con mucha gallardía, porque son espíritus ministradores y queremos que nos sirvan bien y responsablemente. Hebreos 1:14 establece que son enviados para ministrar a los que heredamos la salvación. Mateo 28:18 establece que toda autoridad en el cielo y en la tierra pertenece a Cristo, y el cuerpo de Cristo, la iglesia, opera bajo esa autoridad, lo que significa que el heredero de la salvación que se encuentra en su posición legal en Cristo
tiene la autoridad para dirigir a los espíritus ministradores que le han sido asignados para servirle. Y los ángeles se mueven no por la personalidad del creyente, no por cuánto tiempo lleva siendo cristiano, no por ningún don o llamamiento especial, sino porque se pronunció la palabra, porque se usó el nombre, porque se ejerció la autoridad, porque el centro de mando dio la orden. Ahora, permítanme mostrarle cómo se ve esto en la vida práctica diaria. Porque Kenyon no solo hacía esto por sustento económico, sino que comprendía que la ayuda angelical está disponible para todos los ámbitos. No solo el financiero, sino también el físico, el relacional, el circunstancial y el espiritual. Cuando la enfermedad ataca el cuerpo, el creyente que conoce su autoridad no solo ora a Dios pidiendo sanidad, sino que también habla con el reino invisible. Padre, por sus llagas soy sanado, y en el nombre de Jesús libero a los espíritus ministradores asignados a este cuerpo para que hagan efectiva la sanidad que el pacto ya ha adquirido. Cuando una puerta necesita abrirse, cuando una situación necesita cambiar, cuando un obstáculo necesita ser eliminado, el creyente que sabe que los ángeles son asignados y activados por la palabra hablada, no espera precisamente, sino que habla, declara y actúa. Esto no es arrogancia, sino el funcionamiento normal de un heredero de la salvación, que ha renovado su mente respecto a lo que la palabra dice sobre su posición y su autoridad. Los ángeles esperan tu voz, denles la voz. Mateo 4 confirma este patrón. Después de que Jesús pronunció la palabra 3 veces contra el enemigo, se escriben 3 declaraciones. El enemigo se retiró y los ángeles vinieron y le ministraron. La confesión precedió al ministerio. La declaración activó a los asistentes. La boca funcionó como centro de mando y la respuesta angelical siguió. Ese es el patrón y funciona igual para todo creyente que lo sigue. Ahora permítanme mostrarle la ley más profunda que rige todo esto, porque de lo que estamos hablando no es una técnica, no es una fórmula, es una ley espiritual tan fiel y confiable como cualquier ley que Dios haya establecido en el ámbito físico. Kenyon la llamó la ley de la palabra hablada y la identificó como el principio rector detrás de todo, desde la creación misma hasta la vida cotidiana del creyente. Hebreos 11:3. Por fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. El universo fue formado por la palabra de Dios, pronunciada en el vacío, no creada por el pensamiento ni por la voluntad, sino por la palabra. Todo lo que se puede ver, tocar, medir y experimentar fue creado por la voz de Dios, que declaró lo que aún no existía como si ya existiera. Y el principio que rige la creación es el mismo que rige la vida de fe del creyente. Dios habló y los mundos vinieron. Pedro habló y el cojo caminó. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pablo habló y el espíritu de adivinación fue expulsado. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Jesús habló 3 veces en el desierto, como está escrito, y el enemigo se fue y vinieron los ángeles. La palabra pronunciada, el nombre usado, la autoridad ejercida por medio de la boca y en cada caso, el reino invisible, aleluya, respondieron a lo que se expresó, no a lo que se creyó en silencio, no a lo que se esperaba en privado, sino a lo que se dijo en voz alta desde la posición de autoridad del pacto. Kenyon escribió esto: con palabras se vence al adversario, con palabras se sanan los enfermos, con palabras se consuela a los afligidos. El Padre creó el universo con palabras. Y el creyente que tiene la palabra de Dios morando en sí, que ha alimentado su espíritu con la palabra constantemente, pronuncia esas palabras y la misma energía creativa, sanadora, liberadora y providente que estaba en la palabra cuando Dios habló por primera vez, fluye a través de ella de nuevo. Porque es la misma palabra, es el Logos, la palabra de Dios viva, activa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Cuando sale de la boca de un creyente que está en pacto, que conoce su posición, que no se avergüenza de declarar lo que Dios ha dicho, lleva autoridad activa y activa lo invisible, mueve a los ángeles, refuerza la obra consumada de Cristo en el reino físico. Es aquí donde esta verdad produce el cambio práctico más significativo en la vida diaria del creyente.
La mayoría de los creyentes tratan sus palabras como descripciones de su experiencia. Hablan de lo que sienten, de lo que ven, de lo que les dicen sus circunstancias. Y al hacerlo se dirigen constantemente en la dirección equivocada. Hablar desde lo natural hacia lo espiritual, en lugar de hablar desde lo espiritual hacia lo natural. El creyente que comprende que su boca es el centro de mando del movimiento angélico, habla de manera diferente. Habla desde la posición de la palabra, no desde la posición de las circunstancias. Hablan desde lo establecido por el cielo, no desde lo que informa la tierra. Hablan de sanidad sobre un cuerpo que reporta enfermedad, no negando la enfermedad, sino estableciendo la realidad superior del pacto sobre ella. Hablan de provisión sobre una situación financiera que reporta escasez, no negando la escasez, sino dirigiendo las fuerzas angélicas hacia la provisión que el pacto ya ha establecido. Hablan de la provisión de su familia, no porque todo esté a salvo en este momento, sino porque el pacto ha establecido la seguridad como un derecho legal de quienes moran en el lugar secreto del Altísimo. Y al hablar así, de forma constante, deliberada y diaria, hacen algo que la mayoría de los creyentes nunca hacen. Funcionan como el centro de mando que Dios les encomendó. Están dando voz a su misión angelical. Están manifestando en el plano físico la autoridad que Cristo otorgó a la iglesia. ¿Cómo se traduce esto en la práctica diaria? Porque la revelación del centro de mando no se completa hasta que se convierte en un estilo de vida. No en una teología con la que se esté de acuerdo los domingos, sino en una práctica diaria que se lleve a cabo de lunes a sábado. Así es como se ve en la práctica. Cada mañana, antes de que el mundo hable, antes de que se conozcan las circunstancias, antes de que el enemigo diga la primera palabra, abres la boca y declaras la palabra de Dios sobre tu vida, no en silencio, sino en voz alta, hacia la atmósfera, hacia el reino invisible, con la plena conciencia de que cada palabra que pronuncias activa o silencia las fuerzas angelicales asignadas a tu vida. Dices: yo soy la justicia de Dios en Cristo. Por sus llagas yo fui sanado. Mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. El ángel del Señor me rodea y me libra. Libero a los espíritus ministradores asignados a mi vida para que me procedan hoy, me abran puertas, eliminen obstáculos, organicen encuentros y hagan cumplir el pacto de Dios en cada situación que enfrente. Esta no es una oración larga, es una declaración, una proclamación de la palabra dirigida, específica y llena de fe, que se dirige al reino invisible y activa las fuerzas asignadas a tu vida incluso antes de que comience el día. Y luego a lo largo del día, cada vez que llega una noticia contraria, cada vez que el miedo intenta afianzarse, cada vez que el enemigo ataca algún aspecto de tu vida, hablas. No sufres en silencio. No le cuentes el problema a todo el mundo. Habla sobre ello con la palabra. Cuando llegue el informe del médico, antes de que el miedo te invada, habla. Por sus llagas soy sanado. Padre, libero a los espíritus ministradores asignados a este cuerpo para que hagan efectiva la sanidad que el pacto adquirió, en el glorioso nombre de Jesús. Cuando llega la presión financiera, antes de lamentarte por la falta, habla. Mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús libero a los espíritus ministradores asignados a mi provisión para que llegue todo lo que necesito. Cuando el enemigo presiona contra tu familia, y cómo lo hace, antes de que la ansiedad te domine, alza la voz. Ninguna arma forjada contra mi familia prosperará. Libero a los ángeles encargados de la protección de este hogar para que hagan cumplir el pacto de Dios sobre cada miembro de mi familia. Esto es lo que hacía Kenyon. Esto es lo que hacía Daniel. Esto es lo que Jesús ejemplificó en el desierto. Esto es lo que hizo Pedro en la hermosa puerta. Esto es lo que ha hecho Nahum por más de 50 años para establecer el ministerio y tener toda su familia sirviendo al Señor. A esto apunta todo el testimonio de las Escrituras, la palabra hablada, el nombre utilizado, la autoridad ejercida, el centro de mando activado. Ahora quiero abordar algo que la mayoría de los creyentes sienten al escuchar enseñanzas como esta por primera vez. Sienten la brecha
entre lo que se describe y cómo han estado viviendo en realidad. Y esa brecha produce un desánimo familiar, la sensación de que lo han estado haciendo mal durante años, que se han perdido mucho por no saber esto. Escúchenlo bien. Los ángeles que te han sido asignados no han sido despedidos porque no supieras cómo activarlos. Han estado ahí todo el tiempo. Ten paciencia en espera, listos para ejecutar su misión, el momento en que el centro de mando dé la orden. Y hoy, justo ahora, es el momento en que el centro de mando comienza a funcionar como siempre fue diseñado para hacerlo. Ni mañana, ni después de una mayor consagración, ni después de que te sientas más preparado espiritualmente. Hoy, abres la boca y los ángeles se mueven. El mismo principio que activa la ayuda angelical en tu vida la activa también en la de otros. Cuando intercedes por ellos, cuando proclamas la palabra de Dios sobre la situación de alguien, declaras las realidades del pacto sobre tu vida y usas el nombre de Jesús en tu favor, estás activando la acción angelical en tu favor con la misma certeza, aleluya, que en el tuyo. Gloria a Dios. Por eso la intercesión es tan poderosa. No solo le pides a Dios que ayude a alguien, sino que actúas como un centro de mando en su nombre, dando voz a la palabra sobre sus vidas, activando fuerzas en el reino invisible que actuarán, aleluya, en su favor. La palabra está en tu boca, la autoridad reside en el nombre, la misión ya ha sido encomendada a los ángeles. Solo falta que el centro de mando se pronuncie. Permítanme concluir con la verdad práctica más importante de toda esta enseñanza. Quiero empezar reuniendo todo lo que hemos visto, porque cuando se considera como una revelación conectada, su impacto es diferente al de verlo como puntos aislados. Los ángeles están asignados a cada aspecto de la salvación. Hebreos 1:14 dice que son seres de fuerza extraordinaria. Salmo 103:20 dice que te rodean ahora mismo. Salmo 34:7 responden a la palabra de Dios que se pronuncia a través de tus labios, no a tu necesidad, ni a tu desesperación, ni a tus prácticas religiosas, sino a la voz de su palabra. Daniel habló y el ángel fue enviado. Desde el primer día Jesús habló en el desierto y los ángeles vinieron después de que la palabra ahuyentara al enemigo. Nahum habló y llegó la provisión. Pedro habló y el cojo caminó. Pablo habló y el espíritu de adivinación se disipó. En todos los casos se pronunció la palabra, se usó el nombre, se ejerció la autoridad y el reino invisible respondió. Esta no es una experiencia especial reservada para profetas y apóstoles. Este es el funcionamiento normal de un creyente que conoce su posición y proclama la palabra. Y la razón por la que la mayoría de los creyentes nunca lo han experimentado no es que se les haya ocultado, sino que nunca se les dijo que su boca era un centro de mando. Nunca les enseñaron que la diferencia entre activar la ayuda angelical y permanecer inmóviles radicaba en las palabras que salían de su boca. Tu boca no es neutral, nunca lo ha sido. Cada palabra que has pronunciado ha tenido un efecto en el plano invisible, activando o silenciando las fuerzas que rigen tu vida, reforzando o debilitando el pacto, abriendo o cerrando puertas en el plano espiritual. Y a partir de hoy esa conciencia transforma por completo tu forma de hablar. Jamás volverás a hablar sin pensar. Jamás volverás a hablar de derrota, carencia, enfermedad y miedo a quienes te rodean sin comprender lo que está transmitiendo. Jamás volverás a orar con desesperación, súplicas e incertidumbre, sin recordar que los ángeles que te acompañan no esperan tu desesperación, sino tu declaración. Hacia el final de su vida, Kenyon escribió: afrontamos las condiciones como vencedores. Su palabra en nuestros labios puede derrotar cualquier fuerza o elemento que se nos oponga. Por su nombre todopoderoso nos enfrentamos a estos problemas y los vencemos no con la esperanza de vencer, ni con el propósito de hacerlo, conquistando porque la palabra está en tus labios, porque el nombre se usa porque la boca se ha convertido en lo que Dios siempre la diseñó, para ser el centro de mando y el centro creativo a través del cual la autoridad del cielo se manifiesta en las circunstancias tuyas en la tierra. Ahora bien, esta es tu declaración diaria a partir de hoy, no una oración, sino un mandato pronunciado en voz alta cada mañana antes de que el mundo escuche la primera palabra. Padre, te doy gracias porque el ángel del Señor acampa a mi alrededor. Padre, te doy gracias porque espíritus ministradores han sido enviados para servirme como heredero de la salvación.
Los libero ahora en el nombre de Jesús para que me precedan hoy, para abrir toda puerta que deba abrirse, para cerrar toda puerta que deba cerrarse, para quitar todo obstáculo en mi camino, para propiciar todo encuentro divino, para hacer cumplir el pacto de Dios sobre mi cuerpo, mi familia, mis finanzas, mi futuro, en mi caso particular, y mi ministerio. La palabra de Dios está en mi boca. El nombre de Jesús es mi autoridad. Y hoy envío a mis ángeles a cumplir su misión. Dilo cada mañana y luego proclama la palabra sobre cada situación que surja durante el día, sobre el cuerpo, sobre las finanzas, sobre la familia, sobre la batalla, no por temor ni por posición, ni por desesperación, ni por autoridad, porque eres heredero de la salvación. La palabra está en tu boca. Los ángeles han sido asignados y el centro de mando ya está operativo. Salmo 91, versículos 11 y 12. Pero sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. No tal vez, no condicionalmente. Lo hará. La orden ha sido dada. La misión ya ha sido asignada. Los ángeles te rodean ahora mismo. Seres de fuerza extraordinaria esperando que el centro de mando de la orden. Aleluya. Escribe en los comentarios: libera a mis ángeles, Padre. Ahora mismo, no como un deseo, sino como una declaración de fe, como la afirmación de un creyente que ha comprendido el poder de su boca y ha elegido a partir de hoy usarla como el centro de mando que Dios siempre la diseñó para ser. La palabra está en tu boca. La autoridad reside en el nombre. Pronúncialo y observa cómo responde el reino invisible. Mis queridísimos amigos y hermanos, ha sido una meditación maravillosa y quiero añadir que nunca debemos crear una hostilidad al ministerio de los ángeles. No bromeamos con la actividad angelical, nunca. Ellos son muy sensitivos, ellos son muy respetuosos, ellos son muy especiales. En un sinnúmero de encuentros proféticos angelicales que han habido acerca de mi vida, los que los han tenido me han dicho de la forma tan respetuosa que ellos me tratan a mí, que hablan de mí. Ellos saben exactamente qué es lo que el Padre espera que yo haga. Y yo no estoy aquí hablando de los ángeles como algo que es simplemente una teoría, sino que son espíritus ministradores. Nos rodean siempre, nos cuidan en nuestro lecho, nos cuidan en los aviones, nos cuidan, aleluya, en cualquier circunstancia que estamos. Les ruego a ustedes, por favor, no le presten atención a la religión que se burla muchas veces. No es que están viendo ángeles, no. Yo nunca he visto un ángel, pero he tenido tantas liberaciones hechas por los ángeles y no puedo negar que son espíritus ministradores. Y ahora, Padre, en el nombre del Señor, yo pido que tú le des a mis amigos, a mis hermanos, a mis hijos espirituales, aún a mis compañeros pastores y ministros, dale discernimiento y dale revelación en este asunto del ministerio angelical, porque para esta última hora sí, hay muchos que están haciendo mucho ruido acerca del ministerio de los demonios. Nosotros no estamos persiguiendo demonios, nosotros estamos poniendo los demonios bajo nuestros pies y declaramos, aleluya, que los ángeles de Dios son nuestros ayudantes, son los que están con nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y aún cuando decimos en paz me acostaré y así mismo dormiré, los ángeles de Dios estarán ahí con nosotros, cuidándonos, porque somos, aleluya, para Dios algo muy importante, y por eso Dios nos ha asignado ese ministerio de ayuda angelical. Mis queridos amigos y hermanos, me despido de ustedes en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Pido que tengan un día maravilloso, que puedan compartir el amor de Dios con alguien y que puedan, aleluya, honrar el ministerio angelical, siempre hablando lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, perdona lo que te voy a decir, mejor muérdete la lengua, porque es más fácil que tu lengua se cure porque te la mordites, y no que tu corazón se haya dañado con una confesión negativa, que lo que hace es silenciar el ministerio angelical o paralizar su operación. Les amo y les bendigo, y que la gloria del Señor resplandezca sobre su vida. Chao, les amo mucho. Amén.